Pues estamos un día más con todas vosotras y sobre todo con una persona para nosotros muy especial. Es amiga de estas en las que se puede confiar y caminar. Entonces estamos encantada de tenerte aquí, Paloma. Igualmente. Y que podamos compartir este ratito contigo. Pero además de amiga... Nos hace muchísima ilusión que esté aquí también, porque, bueno, ella se llama Paloma Martín Esperanza, la podéis buscar en redes sociales. Ella es doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un premio extraordinario de doctorado y mención internacional. Y su línea de investigación se centra en las pervivencias de la antigüedad clásica. Y precisamente por este motivo nos hace mucha ilusión entrevistarla hoy. Vamos a hablar de las pervivencias de la antigüedad clásica en la moda, especialmente en la alta costura. Ella es máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y también en la Universidad Complutense de Madrid. Y es graduada en Historia y Periodismo por la Universidad de Juan Carlos. Actualmente también es profesora titular en la Universidad Autónoma de Madrid y especialmente en el Departamento de Historia y Teoría del Arte. Así que a esto queríamos añadir también, porque estoy aquí como viendo un montón de información, pero que has vivido mucho tiempo en Roma y creo que eso tiene mucho que ver con tu historia y con lo que vamos a hablar hoy, porque has unido tu pasión por el arte y por la cultura y esto te llevó a explorar el terreno de la creación de las etiquetas Made in Italy, ¿no? Especialmente en el sector de la alta costura. Entonces esto está muy vinculado al mundo del arte, a grandes marcas de moda como Versace, como Valentino, como Dolce & Gabbana, y queremos que desde toda tu trayectoria profesional y también personal, desde tu propia forma de ver el arte y de ver el mundo, que podamos tener una conversación fluida sobre cómo la cultura clásica ha tenido un impacto en la moda y en la alta costura. Entonces estoy muchísima ilusión tenerte aquí, Paloma. Pues igualmente estoy encantada, sobre todo porque como yo me dedico al arte antiguo, estoy rodeada de arqueólogos, de historiadores, que la verdad es que la moda, os podéis imaginar que no es su fuerte. Entonces, tener espacios para poder hablar de moda, que es uno de los temas en los que, pues a pesar de ser del mundo clásico, ¿no? Pues más me he dedicado, pues estoy encantada de estar aquí, además porque os quiero un montón, así que muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer y un honor tener amigos así. O sea, esto ya sabéis que es muy importante siempre saber quiénes son nuestros amigos, ¿no? Quienes caminan con nosotros en esta vida, ¿no? En este tránsito. Y es un placer porque siempre, a mí me pasa mucho con Paloma, siempre aprendo, siempre me estimula y siempre me da mucha paz. Entonces, bueno, la verdad es que es lo mismo, digo. Es una maravilla. Así que... Yo creo que es súper importante rodearte también de personas que te inspiran mucho y que se alinean contigo a nivel creativo, a nivel artístico, a nivel de cómo también ven el mundo, yo creo. Y creo que eso es un poco lo que nos pasa contigo, Paloma, que tienes como esa forma de ver el mundo, esa inspiración, esa forma de transmitir desde la belleza, que creo que está muy alineada también con nosotras. Y eso me parece muy importante. Sí, yo creo que siempre hemos coincidido que hay un punto ahí que yo creo que vivimos así, ¿no? La importancia de la estética, de belleza, ¿no? Que tiene mucho que ver con la ética y que tiene mucho que ver con la moral, porque habitualmente siempre se parece que la estética es algo frívolo, ¿no? Todo lo contrario. Tiene que ver con el bien. Bueno, para los griegos una imagen bella era sinónimo de una imagen buena. Entonces yo de alguna manera sí que sigo anclada en esa idea, ¿no? De lo bello y lo bueno. Esto no quiere decir que una persona que no es bella sea mala, que es lo que sí que pensaban los antiguos, ¿no? Sino que la belleza nos lleva a la contemplación del bien y viceversa. Entonces, bueno, pues estar en un sitio tan precioso además como esta casa, como este entorno con vosotras, pues es un gusto, así que muchas gracias. Me parece súper bonito lo que dices, porque creo que a día de hoy, esto lo hablábamos al principio del podcast de la primera temporada, que el sector de la moda precisamente se ha frivolizado mucho, se ha convertido en muy materialista y aquí tenemos como opiniones un poco diversas, porque sí. Yo por un lado pienso que efectivamente a través de redes sociales a veces se frivoliza mucho, pero eso no significa que el sector de la moda sea un mundo frívolo, porque también implica mucha reivindicación y mucha identificación propia de uno mismo a través de la moda. Entonces me parece muy bonito que justo que habéis lanzado este tema, esta conversación me parece súper interesante. Yo creo que siempre hay que distinguir, ¿no? Y hay que señalar que en la industria de la moda hay muchos actores. Cuando pensamos en la industria, pues podemos fijarnos solamente en las cosas malas, que las hay. Luego, si queréis, hablamos porque están relacionadas con el tema que nos toca.
pero también hay mucha gente trabajando con un potencial creativo espectacular, ¿no? Que son verdaderos artistas, o al menos yo los considero así. Entonces, pues hay que distinguir, ¿no? Y pensar que esto es un mundo mucho más complejo de lo que aparentemente pensamos o lo que nos transmiten a veces las redes, como has señalado. Pues justo... Ah, perdón, No. Sí, no, dale. Bueno, yo iba a decir que, no os hemos comentado al principio, pero Paloma tiene un podcast que se llama Medio.podcast en el que hablan de arte. Os lo recomendamos. Os lo recomendamos mucho y además hay algunas preguntas, especialmente la primera de esta entrevista, que hemos sacado gracias a vuestro podcast. Porque estábamos también escuchándoos y tal y queríamos preguntarte a ti que sabes de esto, si consideras que la moda es arte. Vale, pues mira, te agradezco un montón esta pregunta que yo creo que nos ayuda a centrar muy bien el tema. La moda es arte. Bueno, dos palabras muy polisémicas, moda y arte. Si nos pusiéramos a definir qué es cada cosa, no acabaríamos nunca y posiblemente cada una de nosotras tiene una idea distinta de lo que es el arte y lo que es la moda. Pero ¿la moda es arte? Pues depende. Si yo pienso en alta costura, yo sí pienso en arte. Si yo pienso en una camiseta de Zara, no es arte, ¿no? Entonces, nuevamente la complejidad de este sector, que tiene dentro del mismo personas que están trabajando con un método de trabajo muy similar al de un artista. Pensamos en un diseñador creativo, por ejemplo, de cualquiera de las grandes casas de moda. ¿Es un artista o un artesano? Pues para mí es un artista. Para mí también. ¿No? O sea, la moda a veces es artesanía y pensamos en el trabajo artesanal que hacen las costureras de la Maison Chanel, por ejemplo, pero la moda también es arte. Y si yo pienso en Karl Lagerfeld, yo veo un artista, 100%. Estamos completamente de acuerdo contigo y además esto lo hablábamos en el primer episodio de nuestra presentación, que efectivamente, yo no sé si se puede decir que la moda es arte, pero sí el traje es arte. Cuando un diseñador o una diseñadora piensa, vive, siente su obra, que además transmite, que además es comunicación, que además puede ser reivindicación, que además puede ser formar parte de la cultura, ¿no? Material de un país, de una sociedad, de un momento. Yo desde luego sí que es arte. Me parece que esta gente además tiene una formación muy completa y son extraordinarios. Y en ese proceso están los artesanos y las artesanas. Es maravilloso. O sea, sí. Es un ámbito... Y luego la moda. ¿Es arte la moda? Bueno... sigue siendo una cuestión súper debatida. Sigue siendo... Pero ¿cómo que es arte? Porque sigue siendo una cuestión súper debatida también. Sí, también. Paloma, ¿qué es arte? Sí, pero por ejemplo, en la moda se habla mucho... Bueno, yo he trabajado un concepto que se llama la artificación de la moda, que es este proceso de cómo un objeto no artístico se va convirtiendo en algo artístico. Entonces, la moda está viviendo su proceso de artificación desde hace ya varias décadas, pero no se ha completado. O sea, no hay consenso en que eso es arte, ¿no? Entonces, todavía no se ha completado el proceso de artificación. Ha pasado con el cine. El cine ahora ya nadie duda de que el cine es arte, ¿no? Hablamos del séptimo arte, de estas cosas. Ha pasado, pues ahí sí que se ha completado el proceso. ¿En la moda se ha completado? Posiblemente no, pero está en camino. Sí. Porque decías tú el traje, importantísimo, pero yo pienso en la fotografía de moda. La fotografía de moda. Un editorial de moda. Claro, efectivamente. Abrimos ahora cualquier revista de las que tenemos por aquí. La publicidad de moda es artística pura. Lo que pasa es que yo ahí sí que lo veo más como la foto, ¿no? Como el fotografía, como... la dirección creativa, porque la parte de estilismo de las modelos, las modelos, cómo se visten, cómo se colocan en el espacio, la fotografía sin duda. Pero también esa parte de estilismo, como creo que hay una dirección creativa súper amplia detrás, la selección de colores, o sea que es verdad que comparto mucho eso, incluso el propio diseño gráfico de la revista para trabajar bien los párrafos, cómo está colocado. Todo lo que es el mundo de la moda. Eso es. Eso es. ¿Dónde está aquí la cuestión que siempre sale a debate cuando se plantea esto? La cuestión del consumo. En el propósito de la moda. O sea, se supone que el arte no tiene un propósito capitalista, ¿no? En principio, que luego sí, pero luego está el mercado del arte. Hoy en día el arte contemporáneo ya sabéis que tiene una burbuja tremenda, pero en principio un artista crea, supuestamente, porque esto hay que cogerlo con muchas comillas, porque no es real,
por su propio impulso creativo, ¿no? Pero yo pienso en Velázquez y Velázquez hacía cuadros para tener un salario, ¿no? Y Goya, y luego eran pintores de corte, o sea, que tenían su sueldo, claro. O sea, que realmente son debates que si te vas a la historia del arte... Incluso pues... a día de hoy, porque en el mundo de la música, ¿cuántas veces, cuántas discográficas, cuántos artistas tienen que hacer canciones específicas porque saben que esa canción va a ser una canción comercial que va a vender, aunque quizá no sea una pieza de arte en la que tú como artista te sientes inspirado, quizá la pieza con la que tú más inspirado te has sentido y en la que más has desarrollado tu capacidad artística y creativa ha sido en otra, que es igual la última del disco y la que a nadie le gusta. O sea, que al final existe mucho esa parte marketingiana y comercial, que creo que hemos llegado a ese punto en el que como de alguna forma todo tiene que tener una cabida de venta, de que al otro le guste, porque en cierto modo, claro, el arte es arte si solamente lo valora el artista. O sea, tiene que haber, de alguna forma, tiene que valorar a alguien más. O sea, no sé, es como que también es un debate que me parece complejo en ese sentido. Sí, mira, en el podcast nuestro trabajamos en la cuestión de la mirada del otro, porque, claro, lo que para mí es arte a lo mejor para ti no lo es, ¿no? O sea, es muy importante el papel del espectador y en moda ese espectador se convierte en consumidor. Esa es la diferencia quizás, ¿no? Es decir, yo compro porque está vinculado a una serie de valores que se despiertan en mí porque tengo un bagaje cultural concreto o un poder económico concreto. Entonces ahí está el punto por el cual mucha gente dice, claro, es que la moda no puede ser arte porque sirve a un fin comercial, a un propósito económico muy determinado, que es que al final alguien compre pues, un bolso de no sé qué. Y tiene mucho sentido lo que dices, porque también, o sea, esa parte económica creo que en la moda ha estado desde la base, porque si nos vamos a la Grecia clásica, a la Roma clásica, realmente el atuendo que llevan las personas es muy diferente en base a qué clase social perteneces. Claro. Pero como ahora. Claro, esa es mi pregunta. Bueno, esa es la pregunta. Claro, sí. A ver, ¿como ahora o no? Porque claro. No. ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, un debate que está súper en boga ahora es que las grandes marcas de lujo están sufriendo una gran crisis porque las marcas low cost están replicando diseños de la alta costura que la gente en su día a día puede ponerse y aparenta llevar un estilo que quizás no le correspondería en otro momento. Bueno, pero porque aquí yo creo, me vais a perdonar, seguro que no estáis de acuerdo conmigo, pero porque aquí entran otros elementos que ya no solamente es como en la Grecia clásica, con mucho respeto lo digo por si me equivoco, pero como que las clases sociales estaban claramente determinados y existían roles de clase con mucha claridad y las variables eran muy claras a la hora de saber dónde estaba cada uno de los miembros que formaban parte de esa sociedad en ese momento concreto. Aquí hay que introducir variables también muy interesantes, que es una cuestión que es como por ejemplo el estatus, que puede estar un poco pasada de moda, pero que yo lo sigo utilizando, ¿no? Hablando de la moda. Cuando alguien está comprando un artículo replicado, es porque quiere representar algo frente al otro. Aquí ya estoy representando yo. Esto es un elemento que yo creo que es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué compramos imitaciones? ¿Por qué no compramos alternativas? ¿Por qué compramos imitaciones? Claro, alguien me puede decir, la imitación puede estar muy bien hecha. Sí, desde luego, pero es que hay muchas piezas que están muy bien hechas. Es que yo recuerdo, por ejemplo, estoy pensando en bolsos, ¿no? O estoy pensando, tú te paseas una mañana por Hermosilla y hay una tienda en concreto que a mí me gusta muchísimo, de una familia que hace sus propios bolsos, que son bolsos asequibles, de una piel maravillosa y de un diseño relativamente razonable, ¿no? ¿Por qué quiero un Carolina Herrera que me he comprado en el mercadillo de Majadahonda dando un codazo a la señora de al lado que va de peluquería y sus pendientes? Perdón. Con este comentario. Porque hay una variable, bueno, un indicador, porque es muy amplio ese indicador de estatus en el que yo me estoy mostrando, ¿no? Sí, pero entonces, yo creo que, o sea, quería como hacer una pregunta aquí, porque yo creo que se ha perdido una parte de esa versión del lujo, de el hecho ya de permitirte un accesorio de lujo y el hecho de aunque sea lujo silencioso, aunque nadie vea la marca, de llevarlo tú como consumidora de ese tipo de moda o de esa pieza,
te hace sentir algo. Mientras que si te compras una réplica no te hace sentir nada. Lo que pasa es que ahora aquí hay un gran debate dentro de la industria porque el consumidor joven ya no comprende estos valores de los que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que las marcas no son capaces de atrapar consumidores jóvenes, aunque tengan capacidad económica. Entonces aquí se ha abierto, y eso que conste que ahora se lleva mucho esto del old money, ¿no? O sea, como el estilo old money, ha vuelto lo preppy, un poquito esta estética. Pero es verdad que no se consigue llegar hasta ahí y no sé exactamente por qué, porque claro, tampoco he hablado nunca con alguien muy joven sobre esta cuestión. ¿Tú crees, por ejemplo, porque yo cuando observo a los jóvenes, ¿no crees que en estas capas sociales que desde luego tienen posibilidad, ¿no? de invertir en buenas piezas a mí me gusta decirlo así, más que en representar nada porque está todo hecho, está ya en sus manos, ¿no? Esa posición. Esta moda, este lujo silencioso del que hablaba María, porque cuando uno pasea por algunas zonas de esta ciudad nuestra en la que habitamos o en otras, sí que ves piezas parecidas, pero en cuanto te fijas un poco el encaje, el tipo de tejido, la movilidad de la prenda, ¿no? En algunas faldas. Entonces a lo mejor, no lo sé, dinos tú a ti qué te parece, que a lo mejor estos jóvenes no les engancha tanto la marca, porque hemos salido también muy saturados de marca, o sea, hay que reconocer que muchas veces para comprarte algo tienes que estar que no tenga marca, realmente se me ocurren gafas, tienes realmente que estar buscando mucho, ¿no? Porque en general tienes que llevar el logo, la marca, en fin. Bueno, pues que a lo mejor estos jóvenes decidan que prefieren un lujo silencioso, un lujo que no se note, un lujo que nada más sea accesible a ellos y que son ellos los que lo disfrutan tanto visual como en el tacto, como... Sí, sería un poco la idea de lo disfruto yo, pero los demás no lo saben, ¿no? Te refieres a eso. Y solo un grupo muy concreto sabe que eso es así. Claro. Ya, sería como ese siguiente nivel de ya ser capaz de identificar que lleva una prenda de lujo entre un grupo específico. Sin ¿no? que haya un logo de Gucci gigante que me lo está marcando. Puede ser. No lo sé, se me ocurre, no tengo ni idea, pero yo sí que veo mucho y notas, es que rápidamente como te sientes... Hombre, es que se nota, vamos a ver, claro, como te no tiene nada sientes, que ver, si llevar algo bueno o no llevarlo, es que eso es así. Lo notas tú y lo notas todo el mundo. O sea. Pero me parece súper interesante lo que decíamos y al final eso, pues, bueno, creo que respecto a la duda de si sigue habiendo una diferencia de clase respecto a cómo vestimos, yo creo que con la respuesta que me quedaría de lo que me estoy hablando es que quizá la diferencia no se nota, no se percibe tanto visual, sí que sigue habiendo diferencias, porque alguien quiere vestir como para representar algo, aunque eso no signifique que tiene la capacidad adquisitiva que está representando, ¿no? Y yo creo que también el consumidor, la imagen del consumidor de ciertas marcas se ha empañado un poco. ¿Por qué? Porque ¿quién puede consumir tanto Gucci a lo mejor? Los futbolistas. ¿Qué pasa? Que hay un cierto perfil de la población que con un futbolista no se identifica por muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor ya no te apetece comprar esa marca, que es la que visten los futbolistas. Totalmente de acuerdo. Pues tienes razón. Es que a mí personalmente me ocurre que yo ya relaciono ciertas marcas con los y ya digo, pues no me apetece comprar nada. Y me encanta que hayas puesto mucho más, pero... que es un ejemplo súper evidente, porque yo lo hablaba literalmente la semana pasada con mi novio, que decía, es que a mí, en concreto esta marca ahora mismo, se me hace... no la veo elevada. Claro, claro. Pero no la ves elevada porque la estás relacionando con unos valores, digamos, intelectuales que no son a lo mejor los que están... sí. Y igual prefieres comprar en esa tienda de Hermosilla que sí que tiene una historia detrás y a ti eso te da un estatus mayor. O ves a alguien que lleva ese bolso y... Me parece más coherente con mi vida. O le das un valor mayor que el... Claro, yo por ejemplo siempre a mis hijas les he dicho siempre toda mi vida, imitaciones no. Si podemos acceder, accedemos. Si no podemos acceder, no se accede. Si hay que esperar a comprar, se espera. Y bueno, pues se ahorra para comprar eso. O en rebajas, que antes había auténticas rebajas, ahora ya la cosa ha cambiado mucho. O falsas. Pero antes sí que había rebajas.
Pero si tengo que vestir en alpargatas en verano, pues me compro alpargatas. Pero no llevo una imitación de algo que no es de verdad, porque me parece que también eso es educar en valores. O sea, yo sí que creo que la moda es la moda. Es muy importante que refleje o que nos encamine a la belleza, la verdad y te diría la bondad de ambas, ¿no? Entonces, claro, yo prefiero irme a un punto artesano, a un punto, bueno, pues más, pues irme a la alpargatería Lobo a comprarme unas alpargatas, o irme a la alpargatería de García de Paredes, no pasa nada, me compro 3, por ejemplo, de diferentes colores y me las combino, ¿no? Alpargatas de toda la vida, alpargatas también hace Castañer, pero en fin, quiero decir que hay que tener, en este sentido me refería, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha parecido que imitaciones no por este motivo, ¿no? Respetemos, aunque luego también esto está muy enrevesado, todo este tema de las imitaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que compremos lo que podamos acceder, seamos coherentes con nosotros mismos y busquemos alternativas, porque también se puede ser muy creativo, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Yo quería, volviendo al tema de las etiquetas Made in Italy de alta costura, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, un poco, ¿por qué crees que recurrieron al arte clásico para hacer sus diseños? Y si consideras que a día de hoy siguen manteniendo un poco ese halo clásico de la antigua Roma, por ejemplo. Pues sí, bueno, el que empezó con esto fue Valentino. Y Valentino, que tiene una trayectoria muy interesante porque rápidamente se sabe meter en la élite, sobre todo entre los americanos tuvo mucho éxito, entre los años 50, y esto fue gracias a un vestido que hizo para Elizabeth Taylor para la presentación de Espartaco, de la película de Espartaco. Entonces, la primera vez que Valentino se atreve o se interesa por el mundo clásico es a raíz del cine. Esto es interesante, la vinculación de moda y cine. Hace ese vestido, que fue un éxito, es un vestido precioso de corte clásico, pues como si fuese un peplos, con plumas abajo, que es la parte así un poco más fancy que le da, y a partir de ese momento ya nunca deja ese estilo. Y no deja ese estilo porque al fin y al cabo Valentino es un diseñador muy de Roma, o sea, muy de la ciudad de Roma, muy vinculado con el patrimonio de Roma, y eso tenía que estar ahí. Porque claro, cuando uno se pasea por Roma todos los días, pues ve las ruinas, ¿no? Claro. Entonces, si tú eres un diseñador de Roma y quieres de alguna manera darle ese sello, pues te fijas en el arte clásico. Entonces, Valentino, a partir de ese momento, en muchas de sus colecciones es muy recurrente el peso del arte romano. No es el único porque, como bien has señalado, Versace y Dolce & Gabbana van a seguir también esa estela. Aunque Valentino había empezado a hacer estas cosas, no se había convertido en el sello de la marca, ¿no? Digamos que no era algo tan evidente como lo va a ser en Versace. ¿Qué pasa? Que en Versace eclosiona en un momento muy interesante de la moda en el que todo se vuelve bastante aburrido. O sea, cuando uno ve las revistas de moda, pues eso, antes del boom de los 90, pues es todo bastante aburrido, pues para las señoras bien de los Hamptons en verano, ¿no? Y las señoras bien de París, pero bueno, no había una industria tan creativa como lo va a ser a partir de entonces. Entonces Versace, que es un diseñador, Gianni Versace, italiano, pero sobre todo del sur de Italia, donde el arte griego está por todas partes. Yo siempre digo, para el arte griego es mejor ir a Italia que ir a Grecia, porque tienen mucho allí en lo que se llama la Magna Grecia, es el sur de Italia. Pues él decide, de alguna manera, poner toda esa huella cultural que tiene su familia, su territorio, desde Reggio Calabria, el sur de Italia, en sus diseños. Y esto lo va a hacer también Dolce & Gabbana, lo van a hacer también, uno de los dos es siciliano, por lo tanto sigue esta misma estela de llevar el patrimonio de donde yo soy a mi creación artística, a mis diseños, pero va a tener un punto más que va a ser el que de alguna manera consolida esta tendencia que han seguido Valentino, después Versace y luego Dolce & Gabbana. Y para entender por qué se convierte el arte clásico en una etiqueta Made in Italy, hay que pensar en lo que está pasando en la moda en los años 90. Entonces, los años 90, si tuviésemos que hacer una descripción de lo que son los 90, pues pensaríamos en el minimalismo,
y en el grunge, ¿no? O sea, vemos Calvin Klein, el Kate Moss para Calvin Klein, todo esto, ¿no? Este minimal y luego la estética grunge, que sobre todo se va a dar en Londres. Entonces tenemos Nueva York con su minimalismo y Londres con el grunge. ¿Qué pasa? Que eso se establece en la moda de una manera que es absolutamente novedosa, ¿no? Que de repente la estética grunge llegue a las portadas de Vogue, donde era algo... Pero los italianos no se sienten a gusto con eso, ¿no? Tú piensas en un diseño, en Italia y no piensas ni en el minimalismo ni en el grunge. Entonces, la pasarela italiana dice, nosotros tenemos que enseñar ahora más que nunca lo que somos. Y entonces es el boom. Irrumpen de esa manera tan atrevida, Versace con sus estampas. Muy atrevida, sí. Y Dolce & Gabbana igual, con esa manera tan atrevida que tienen de presentar lo italiano. Y lo italiano se asimila al arte clásico a partir de ese momento. Absolutamente. Sí, así que ese es un poco, resumiendo mucho, el proceso que se sigue, que siguen estas firmas. Y que llega hasta hoy. Efectivamente, yo, fíjate, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Estos diseñadores de los que tú hablas. Tuve el placer, pero los veía desde luego, pues, no como he llegado a conocer, por ejemplo, en una exposición que vi en el Museo de Diseño... El de Artes Decorativas. El de Artes Decorativas, gracias por ayudarme. Y creo que allí estuvieron durante un tiempo y creo que tienen una exposición permanente de Versace. Tienen una clienta de Versace, esto creo que también ya lo comentamos en alguna ocasión. Creo que existe. No sé si era permanente o temporal. No ellos tienen una colección en sus bodegas de una mujer que donó todos sus trajes. Creo que me contó esto, no quiero equivocarme, una persona con la que estoy hablando allí en el museo, ¿no? Entonces, cuando yo me acerqué, aquellos trajes de chaqueta, me quedé impactada. Qué manera de pespuntear, qué manera de entallar el hombro, qué manera de, por otro lado, de hacer blusas sin una costura, pero ni siquiera, vamos, yo me dejé los ojos para observar dónde se encontraba. Tuve que preguntar después a alguna experta cómo se había hecho esto. Me quedé impactada, porque yo por ejemplo, en mi caso, nunca admiré a Versace como le he admirado a partir del momento en el que me aproximé a sus prendas. Es que es verdad, y esto he tenido yo ahora la misma impresión que esta que comentas. Hasta que no ves de cerca un diseño de alta costura, no sabes lo que es. Eso es. Porque en las revistas o cuando lo vemos en la televisión, pues bueno, pues sí, te parece muy bonito, pero no ves la materialidad, la viscosidad, digamos, no ves la prenda. Hace una semana estuve en la exposición que ha hecho Dolce & Gabbana, que es itinerante. Primero estuve en París, luego en Milán, ahora en Roma. Es una exposición que se llama Dal cuore alle mani, del corazón a las manos, y está centrada en Dolce & Gabbana. Y entonces ahora está en el Palacio de Exposiciones que ahí está ahí en Roma, en la Vía Nazionale. Bueno. Es que no os puedo explicar la impresión de esta exposición. Lo puse luego en redes, pero una de las mejores experiencias culturales que he tenido nunca. Increíble. O sea, increíble. Hace un recorrido sobre los grandes temas de Dolce & Gabbana, desde el gato pardo y el mundo siciliano, en los estucos blancos, el mundo católico con los mantos de la Virgen, ¿no? Es que Dolce & Gabbana además mucho de eso. Exacto, y el arte clásico. Habían recreado un templo, como hicieron en el desfile de 2018, habían recreado un templo clásico con todos los diseños inspirados en la moda clásica. Me está recordando un montón todo lo que estáis hablando a la historia que descubrimos hace no mucho, la de Madame Grey, porque Madame Grey en sus diseños no se veía la costura, no se veía nada y de hecho solían tener la costura en un solo lado del vestido. Tú sabes mucho de Madame Grey. Es que la llaman la escultora. Realmente es impresionante. Y el plisado, lo difícil que es hacer un plisado. Es que ver unos y esos plisados, a mí por ejemplo Madame Grey, que además curiosamente
creo que en la pasarela pasada, la temporada pasada, Sí, no me acuerdo que Christian Dior, creo que sí. quiero recordar que se inspiró, Sí. bueno, por lo menos en el mundo clásico. Que se habían inspirado en ella. Totalmente. En ella. Y además creo que en alguna entrevista María Grazia Curie lo había dicho. Lo había dicho, Puede ¿no? ser. Que estaba inspirado en Madame Grey. Dior es otra de las firmas que más ha cultivado su relación con el clasicismo. Es que a Dior le viene de otro sitio. A Dior le viene de la tradición francesa del neoclasicismo, del Grand Tour, esos viajes que hacían los burgueses franceses y los nobles por todo el Mediterráneo. Entonces no viene tanto del contacto directo con el arte como puede ser Valentino, sino de la tradición francesa vinculada al mundo clásico. Y en el caso de Francia es que en la Revolución Francesa lo primero que hacen los revolucionarios es cambiar la moda. Y dejan de vestir como se vestía en Versalles, como vestía María Antonieta, en plan pomposo, y empiezan a vestir que se llama a la griega, con peplos súper fluidos, vaporosos, elegantes, sencillos y que no encorsetaban el cuerpo femenino, que se relacionan con la primera declaración de derechos de la mujer, con la libertad del movimiento y sobre todo con la ideología, ¿no?, de la revolución. A ese respecto, Paloma, yo recuerdo hacer un trabajo que, bueno, me dice Paloma, esto me dice María, me invitan, bueno, pero sobre la faja. Y entonces, en un posgrado, yo trabajé, bueno, las connotaciones ideológicas de la faja. De tal manera que es un histórico desde la liga, que la liga está para quitar, y como la faja, desde las fajas de ballena, el corset, todo esto como la mujer, efectivamente, cuando se quita el corset, es una reivindicación, de las primeras reivindicaciones feministas, quitarse este tipo de encorsetamiento que a muchas de ellas las llevaba a la muerte por tuberculosis, ¿no? Es que siempre pensamos en la moda, bueno, nosotras evidentemente no, pero hay gente que piensa en la moda como algo frívolo, como algo puramente estético. Pero a mí me gusta mucho una frase que dice, en la moda todo es comunicación. Y es verdad, es que comunicamos con todo, aunque no queramos. Yo cuando doy clase en el máster, que claro, es un máster de historia antigua, y alguna vez me han invitado a dar una sesión sobre este tema de la moda clásica. Claro, cuando llego allí, pues la mayoría del estudiantado pues son típicos chicos que lo que les gusta es el ejército romano, el coliseo, cosas así. Y luego yo hablar de vestir. Incluso vosotros, les digo que vais con una camiseta que igual pensáis que no le dais importancia, habéis pensado lo que le habéis puesto hoy, ¿no? Y habéis pensado cuando os habéis comprado esa camiseta y estáis comunicando, ¿no? Comunicamos. Y se comunica una ideología, se comunica un estatus, a veces falseado, ¿no? Porque hay lo que hemos ahora se puede falsear. Se puede falsear. Pero bueno, al final, claro, como al final el estatus son muchas variables, se falsea menos de lo que aparenta, sí. Pero bueno, en un primer golpe de vista, sí se puede. Todo comunica. Pero esto de la comunicación súper, es que estoy totalmente de acuerdo. Además, ahora que se llevan muchísimo las típicas camisetas con frases enormes que realmente son totalmente ideológicas, porque tú te sientes representado, tú te compras esa camiseta no porque te guste. O sea, realmente el hecho de que te guste o no te guste es secundario. Tú te la compras por lo que quiere decir esa camiseta, porque es que te identifica, porque te representa lo que dice esa camiseta. Eso es. Entonces es que es absolutamente así, que realmente te compres una camiseta de ese tipo, que creo que todos tenemos ahora mismo en mente, o no, y estás comunicando según la forma que tienes de vestirte. O sea, estás metiendo una serie de valores, una mentalidad, una identidad propia, porque no podemos pensar que cada vez que nos miramos al espejo, si nos vestimos de una forma que no nos identifica, es que no vamos a reconocernos, por mucho que lo intentemos. Y no estamos cómodas ni cómodas. Y al final no estamos guapas, pero mucha parte es la actitud, ¿no? Que lleva. Es la actitud, porque cuando hablabas de belleza, ¿no? Efectivamente, no todo el mundo tiene el don de la belleza, que es un don, que es otro tema que a mí me gustaría un día hablar, ¿no? Me parece que es que la belleza está perseguida por algunos, en algunos lugares, ¿no? La persecución de la belleza. La persecución, lo veo un poco así, ¿no? Entonces a mí cuando veo a una persona guapa es que me gusta decírselo, ¿no? Claro, qué guapa, o qué niño tan precioso, o sea, qué regalo, ¿no? Sí. Porque me parece que es un don, es un regalo como otros dones, ¿no? Y que damos muy poca importancia, ¿no? Pero bueno, cuando no estás dotado, también es verdad que cómo te sitúes, cómo te coloques, lo que vistas, cómo eres, cómo piensas, te embellece. Y es esa belleza que sale de dentro a fuera, ¿no?
Y es esa belleza también que hay que cuidar mucho, porque a veces cuando no nos estamos contentos con nosotros mismos, lejos de buscar la belleza en nosotros, buscamos lo grotesco, ¿no? Y nos vamos a una situación grotesca que rayamos un poco, ¿no?, con esa fealdad en la estética y en nuestras formas. Sin embargo, es que estamos creados para la belleza, es que tenemos que buscar nuestra belleza. Y es verdad que eso, no podemos estar a lo mejor dotados pues como algunas personas, o sí, pero siempre buscar desde dentro estar cómodas, estar bien, ser coherentes con nuestra vida, caminar fuerte, caminar pisando, ¿no? Que cada paso nuestro haga una huella en el camino que vamos transitando, ¿no? Y eso es bello. Totalmente. Y hablando de, yo pienso en este tipo de camisetas, aunque ya también lo hacen marcas, firmas de alta costura, Balenciaga, que hacen igual la típica camiseta negra que pone... A mí Balenciaga me tiene muy de Balenciaga. Pero me refiero que aún así, o Loewe también a veces hace camisetas... Bueno, es que esto abre otro melón ahora. Claro, es un melón importante. Y yo quería preguntar, no voy a meterme en ese melón ahora, pero iba a preguntar si crees que, igual que en la alta costura, el arte clásico ha tenido un gran impacto, ahora en la moda más low cost también tiene algún tipo de impacto, o si consideras que no. Muchísimo, tiene muchísimo impacto y a mí me encanta porque estoy creando cultura entre la gente que me conoce para que cada vez que ve una camiseta o alguna cosa en la tienda low cost relacionada con lo clásico me la envía. Entonces, claro, tengo un archivo de imágenes. ¿En serio? Que os lo Lo enseño, vamos a hacer os lo nosotros comparto, también. os lo comparto grandísimo. Y vosotros que vais a muchas tiendas, si veis cosas, me las mandáis también. Claro. Entonces, sí, por el propio funcionamiento de la industria low cost. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo trabaja? Pues desde Zara a otras. Decimos Zara porque es como... Y yo... El referente... Es nuestro referente y lo amamos, por otra parte. Sí. O sea, eso es así. Esa relación. O sea, esas relaciones... Hacemos crítica, pero a la vez amamos a Amancio. Entonces, para entender esto, el funcionamiento que hace Zara, pues en gran parte imita lo que la alta costura, ¿no? Y lo que ve en las colecciones de las grandes casas. Entonces, de esa manera, pues como en la alta costura, en las grandes firmas, se lleva lo artístico, se replica. De arte clásico hay muchísimo. De hecho, hace poco salió una noticia, creo que era en Vogue, que decía: la camiseta de arte clásico es la nueva camiseta de los grupos de música. No sé si os habéis fijado, pero si entráis a cualquier tienda, desde Primark hasta Mango, hay muchas camisetas con escenas de arte. Lo que más se lleva es Van Gogh, ¿no?, que está por todas partes, Cézanne o Picasso, pero también hay mucho de escultura clásica. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Por el funcionamiento de la industria. Replicamos lo que hace Dior, lo que hace Chanel y lo que hacen los italianos. El otro día me compré una bolsa con estampada la dama de la perla. Que, claro, estábamos en la casa del libro comprando unos libritos y tal, y Jesús pues se quedó con la dama de la perla, ¿no? Porque, bueno, la dama de la perla, y me dijo: ¡ay, qué bonita, Mar! Digo, pues me la voy a comprar. Claro que sí, y esas son las mejores decisiones. Y entonces me compré mi dama de la perla, que me la pongo mucho, porque además combina muy bien. Claro, es que es la dama de la perla, sí, es una maravilla, ¿no? Pero efectivamente, y camisetas... Sí. Lo artístico está por todas partes. Y no solo eso, luego también, claro, es que aquí hay que distinguir cuando aparecen escenas de arte, digamos, objetos de arte en la ropa, y cuando aparecen vestidos que son puramente líneas que vinculamos con los antiguos, que son básicamente el color blanco, el lino, lo fluido, el patrón asimétrico, un hombro al aire, eso también lo vinculamos con el arte antiguo, y eso, pues, el corte imperio, ¿no? Más o menos serían como los elementos del vestido clásico, que en realidad no era así, porque es que las antiguas no vestían ni de blanco, iban de colores, pero como en la estatuaria hemos perdido el color, claro, nos parece que es blanco. Esto te lo he escuchado en tu podcast. Exacto, sí, no iban ni de blanco, ni llevaban cortes asimétricos, iban muy tapadas. Tú una matrona romana jamás le ibas a ver con nombre al aire. ¿Quiénes lo llevaban? Las ménades, que son como esas criaturas del cortejo de Baco, del dios del vino, que ahí sí se despendolan y entonces van con las piernas al aire, ay, ¿no? Y medio desnudas. Claro. Pero una matrona romana o una griega jamás iban a ir así vestidas, ¿no? Entonces es más la imagen que hemos heredado de lo que sería el vestido clásico que realmente lo que era. Pero ese vestido clásico hoy en día nos lo encontramos en cualquier tienda.
Si ahora mismo nos pasamos por Zara, podemos ir y vamos a encontrar uno. Seguro, seguro. Muy inspirados en Fortuny también, en el modelo del Fortuny, Sí, que hablábamos también. Sí. Te lo comenté a ti, Sí. ¿no? Estuvimos hablando de Sí, esto, sí, sí, de sí, Fortuny, lo cuando escuché. hablamos de La Madame De Madame Grey. Grey, Sí. sí. Y claro, volviendo a estos grandes artistas que además tenían este conocimiento, a mí me vuelven loca porque sabían de joyería, sabían de diseño, sabían de... pintaban, esculpían Fortuny realmente. requiere Fortuny es un aparte, capítulo, realmente porque es un Fortuny hombre, es es un artista completo, global. Entonces sí. Y a veces los tenemos ahí un poco olvidados, Sí. ¿no? Porque nuestra memoria es frágil. Entonces tenemos que recuperar porque... O porque no está tan de moda, quizá. A lo mejor también, porque creo que al final todo se pone mucho de moda. Yo creo que también las redes sociales dan pie a que se hable de grandes marcas de lujo que quizá es algo que ahora está súper... Todo el mundo conoce todas las grandes marcas de lujo, quizá hace 15 años no, porque no existía tampoco ese escaparate. Digamos. Exactamente, lo conocía la élite. ¿Quién compraba Valenciaga? Pues las señoras de Madrid y las de París. Eso es. Y no todas. Y no todas, me refiero a señoras de cierta clase social. Señoras, sí. Las aristócratas, fundamentalmente. Eso es. Y hoy en día Valenciaga, ¿quién lo lleva? Pues que... Ay, mira, no, mamá, no. Qué horror. A mí hay dos dramas que están pasando en la moda, que son Valenciaga, aunque han cambiado el creativo, creo. En el tercero se están cambiando todos los creativos. Sí, Pero, y entonces yo ya no sé quién está aquí, ahora ya estoy un poco perdida, pero creo que le acaban de cambiar. Entonces Valenciaga me da mucha pena y Schiaparelli. Otra cosa igual, yo no entiendo. Bueno, acaba de ser ahora mismo la pasarela, creo que ha sido en París ahora mismo, esa misma semana, la pasarela de Schiaparelli. Como muy basada en los huesos del cuerpo, bueno, quizá con los muy oscuros, es verdad, Sí, claro, al final... quizás Schiaparelli... Bueno, yo creo que no sé si es una cuestión de gustos también, pero sí que, por ejemplo, con el tema de Valenciaga, que en Valenciaga como salió una serie en Disney Plus el año pasado... Sí, maravillosa. Buenísima que hay que ver. Una docuserie, efectivamente, yo tengo que verla porque yo personalmente fui a la exposición en la que la presentaban, pero no vi la serie. Y... Fuimos juntas, además. A la del botánico. Eso es, fue un jardín botánico preciosa. Y yo veía los inicios de Valenciaga y veía como ese tráiler del documental y realmente me preguntaba, que no lo sé, porque creo que hay firmas que lo saben hacer muy bien y otras que quizá han cambiado su ruta, pero no sé si el Valenciaga de ahora representa al Valenciaga que fue. Yo no sé si Valenciaga se levantase a día de hoy y viese... Le daba se cae. O sea, de verdad, yo confirmo que se muere. Sí, se cae. Porque es todo lo contrario a lo que pensaba él. Que él era la excelencia, la belleza femenina, la potencia la cómo buscaba la belleza femenina. Cómo incluso cambiaba para evitar que se te viese la chepa, te modificaba el patrón. O sea, cambió los patrones para corregir defectos, vamos a llamarlos así, o bueno, no sé si son defectos, posturas del propio cuerpo. Y cómo para él lo duro que fue la entrada del prêt-à-porter. O sea, eso para él fue durísimo, no lo entendía. Y yo creo que aquí hay una serie de grandes hombres y mujeres que no hacían esto por ganar dinero. Evidentemente tiene un coste, sino porque realmente estaban haciendo algo bello, algo hermoso, daban un valor, algo artístico, y que además daban un valor a la mujer, ¿no? O sea, si ya te vas a poner esto, tienes que ir realmente, más allá de que evidentemente sea una firma para él, ¿no? O para Madame Grey, por ejemplo, ¿no? Que le ocurre exactamente lo mismo, pero creo que todo esto tiene un valor para mí extraordinario, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo esto en Valenciaga, digo, ay, por favor, es que está tan lejos de, como tú bien dices, de lo que él pensaba, sentía, sufrió, ¿no? También es verdad que, claro, ya la marca no tiene nada que ver con la familia, porque los herederos lo vendieron Valenciaga, entonces se llama Valenciaga, pero no es Cristóbal Valenciaga. Es verdad. Entonces casi tendríamos que hacer el ejercicio de desligarlo completamente de Valenciaga original y decir, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No es ni siquiera la misma casa, porque Chanel sí ha continuado, hay una continuidad. Sí. Es la misma casa que fundó Coco Chanel, pero Valenciaga no, es otra casa. Es verdad. Entonces, yo muchas veces me reconforta eso. Es otra casa. Es otra marca, sí, es otra marca. Sí, es verdad. Pues yo creo que para ir cerrando la entrevista, que a mí personalmente
Creo Yo que me es el tiraría... que más me gusta de todos los vídeos que hemos grabado, el de Sí, icónica. pues. Es verdad, me ha encantado, me ha encantado. Qué bien, a mí también. Es que lo llevaría al infinito. ¿Verdad? Podríamos usarnos aquí de sobremesa. De hecho, luego lo vamos a llevar al infinito. Bueno, que no lo hemos contado porque estábamos aquí haciendo como un brunch en esta comida de verano, tomándonos nuestra limonada, y hemos aprovechado para grabar este episodio que nos parecía que tenía un valor impresionante Sí, y que teníamos muchas ganas de de grabar. compartirlo contigo, muchas ganas. Maravilloso, pues yo también encantada estoy. Queríamos preguntarte, Sí. para cerrar un Sí. poco, una pregunta que estamos haciendo ahora solamente en las entrevistas. Hemos hecho una vez en una entrevista y esta es la segunda vez que hacemos esta pregunta, y es: ¿qué es para ti ser icónica? Bueno, he de decir en primer lugar que me encanta el nombre de vuestro podcast y creo que habéis dado en el clavo con esta palabra. Esta palabra es la bomba. Ser icónica, lo venía pensando y digo, bueno, ¿qué es ser icónica para mí? Y me venían como dos cosas a la cabeza que, vamos a decir, tres adjetivos que están muy relacionados. Alguien que es elegante, que es inteligente y que tiene humor. Y creo que las tres cosas están relacionadas, ¿no? Yo pienso en una mujer icónica y casi seguro que cumple esas tres cosas: inteligencia, humor, muy vinculadas, y elegancia. ¿Ser elegante es ir a la última moda? No, en realidad hay gente que es muy elegante simplemente por las formas que tiene. Saber estar en cada sitio, ¿no? Saber... Esto es algo muy importante, que sí me parece que es abrir otro debate muy bonito, ¿no? También el estar interesada en la moda desde este punto, digamos, no que se empodere, perdón, no que se haga fuerte en nosotros y que nos domine, pero sí nos lleva también a saber estar. Sí, el saber estar. El saber estar. Eso Cuando es casi observamos, cuando vemos a mujeres que son elegantes, hombres, cuando vamos a un museo, cuando somos capaces de acercarnos a ese traje y vemos cómo están hechos los pespuntes, o sea, esos pespuntes que cierran la manga de un traje, por ejemplo, ¿no? O ese hombro también hecho, ¿no? También encajado, porque es que se observa perfectamente en el maniquí. Todo esto nos lleva a saber estar, ¿no? Yo creo que saber estar es algo icónico, es algo que nunca pasará. Totalmente. Nunca, jamás, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es que yo creo que la elegancia pasa por ahí siempre, ¿no? Por Siempre saber pasa por ahí. estar en cada sitio con la gente que toca en cada momento y ni sobresalir ni quedarte detrás, ¿no? O sea, adaptarte a cada situación. Y ser muy humilde. La elegancia pasa por grandes dosis de humildad, ¿no? Porque la elegancia es aprender siempre, estar siempre con el oído bien despierto, con una mirada muy profunda, ¿no? Y aprendiendo de todos, ¿no? Rodeados de gente que te enriquece, ¿no? Marian Rojas diría, como dice vitamina, ella, ¿no? personas vitamina, ¿no? Diría Marian Rojas, no exactamente así, sí. pero es verdad, esas personas que te alegran el día, ¿no? Que dices, qué bien, qué rato tan amable. Qué gusto de conversación. Sí. Pues como esta conversación. Pero me quedo con esto, me parece muy bonito, como elegante, inteligente y con esa parte de humor que está muy vinculada a la inteligencia. Me encanta. Así que millones de gracias, Paloma, por haber Gracias a venido, vosotras. por darnos esta oportunidad, porque es increíble escucharte y realmente me gusta mucho tener estas conversaciones porque me voy con más información de la que tenía antes. O sea, he aprendido y para mí eso es un valor fundamental, aprender y irme cada día a la cama sabiendo algo nuevo. Entonces, millones de gracias por tu generosidad compartiendo con nosotras. Gracias, Paloma, porque a mí me ocurre lo mismo. La edad nunca es identificativo o tiene por qué relacionarse siempre con el saber. Entonces, para mí, irme hoy con lo que hemos estado hablando, y no solo, sino con el cómo, yo me voy feliz. Me has alegrado el día. Pues lo mismo digo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, brindamos como siempre. Brindamos. Bueno, pues por vosotras y por nosotras. Eso. Feliz verano. Feliz verano.